Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a nuestra tercera sesión de Ética Cristiana con el pastor Pablo Tremba. Hemos sido muy bendecidos en las dos anteriores sesiones y sabemos que en esta vamos a ser tremendamente bendecidos también. Y entonces le quiero pedir el favor al pastor Humberto Paz que ore por esta clase. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos aún por vía el Internet y de aprender y de estudiar y de escuchar cosas que quizás no hemos pensado y que no han cruzado nuestra mente, pero que para eso nos reunimos, Señor, para aprender y para después poner en práctica y enseñar a otros. Pedimos por el pastor Pablo en esta tarde o en esta noche que tú lo bendigas, que tú uses su vida, que tú hables a través de él, Señor, y que tu palabra que es dada llegue a nuestros corazones. Queremos ser edificados, queremos aprender y Señor, queremos servirte con todo el corazón. Entonces te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y a ti damos la gloria. Amén. Seguimos con el tema de la ética cristiana. Hemos mirado una introducción, definimos ética cristiana y también estuvimos hablando ayer de Génesis capítulo 3 y cómo comenzó todo el desorden ético y cómo se genera hasta el día de hoy desorden ético. Miramos cómo fue que la serpiente engañó a Eva y también a Adán. Y bueno, Adán, quien estaba allá al ladito, estaba simplemente observando y después ya diciendo, ok, vamos por ahí. Entonces, ya, todo eso trae un gran problema a la humanidad. Y bueno, eso se da, ese patrón que nosotros leemos allí en Génesis 3 se repite también en nuestras vidas y tenemos que conocerlo para que cuando estemos expuestos a tentaciones y momentos donde se nos invita a tomar pasos equivocados podamos resistir. Bueno, en esta sesión yo quiero tratar el temor de Dios porque creo que es uno de los elementos importantes de la ética cristiana. Quiero también afirmar lo que acaba de decir Inés, que el tema de ética es un tema tan amplio y yo digo que es un tema que nos acompaña como cristianos toda la vida. Mucho de lo que predicamos el domingo está directamente relacionado con ética. Podemos estar añadiendo temas y temas a esto. Vamos a tratar en la segunda parte del próximo mes de tocar algunos de esos temas. Yo solamente quiero lanzarles, por ejemplo, la ética moral, también la ética de trabajo, la ética también de cómo debemos comportarnos en el ámbito público. Esto hablamos de la política y otras cosas. Uno puede añadir más y más temas porque esos de alguna manera están relacionados con la ética, pero en esta primer tanda de sesiones, lo que yo estaba y lo que yo pretendo es que nosotros podamos entender las bases de la ética cristiana y poder después sobre eso montar cualquier otro tema. Por eso estas sesiones y el temor de Dios es parte elemental de todo lo que tiene que ver con la ética cristiana. La primera vez, tengo que decir, lo que escuché acerca del temor de Dios fue en el Instituto Bíblico. Estábamos sentados estudiando, trabajando, mi esposa y yo, y llegó este doctor Wolfhard Margis, y doctor porque era médico, pero tenía una iglesia y ayudaba a mucha gente en consejería, liberándolos, porque él también tenía un claro entendimiento de que algunas cosas tenían que ver con opresiones demoníacas. Y bueno, él vino a dar una clase de consejería y nos enseñó acerca del temor de Dios y prácticamente dijo, el temor de Dios es el mejor bosquejo para
tenerlo en cuenta cuando estamos dando consejería. Y eso es lo que yo usé durante toda mi vida desde ese entonces cuando doy consejería. De hecho, hay que añadirle sí dos cositas antes de lo que tiene que ver ya directamente con el temor de Dios. Y es antes, esto no es tema de consejería, pero ya que me metí en esto, el tema es que si usted va a ayudarle a alguien, asegure que es salvo primero. Y segundo, que haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo y después sí hablar de otros temas que están aquí en el temor de Dios plasmados. Ahora, un libro que yo recomiendo que está, gracias a Dios, en español es Grandioso. Grandioso es una palabra, grandioso, pero Dios lo escribieron grande. Interesante detalle ahí de John Bevere. Es un libro que usted debe conseguir, comprar o escuchar y escucharlo ojalá varias veces. En inglés se llama The Awe of God y es un libro que habla del temor de Dios como ningún otro de los que yo he escuchado o leído, hablando directamente del temor de Dios. Entonces, y todo lo que tiene que ver con la ética. Claro, el que habla alemán puede estar también leyendo libros de Thomas Schirmacher. Él escribió muchos libros, esos libros resumidos son como unas casi 2000 páginas de solo ética, y no habla solamente de las bases, sino también de las diferentes áreas donde la ética juega un papel muy importante. Unos libros, pero muy buenos. No son para leerlos rápido porque tienen mucha cita bíblica, muchas referencias literarias. Es un hombre que tiene 2 doctorados, es definitivamente alguien a quien hay que estar escuchando. Y hay otro libro que vale la pena mirar. Este está en inglés, no sé si está en español, lo siento, pero es de Erwin Lutzer, The Eclipse of God. Ese es un libro que de verdad vale la pena también tenerlo si usted habla inglés y lee inglés. The Eclipse of God de Erwin Lutzer. Entonces, son libros que están ahí disponibles y que yo digo que estos son los que también han impactado mi vida y también se reflejan en mis notas. Así que yo no reclamo aquí originalidad académica en esto, pero es algo que sí ha tocado mi corazón y me ha llevado a meditar mucho acerca de este tema. Y bueno, compartiré con ustedes algunas de esas notas mías. Y comienzo con una cita bíblica con la que comencé esta semana, aquella cita que está en Miqueas 6 al 9, porque tenemos que repasar esto una vez más. Aquí dice: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto y que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Si son sabios, teman al Señor. Comienzan estos versículos con unas preguntas y y tienen que ver con la religión judía, tienen que ver con religión en general. Y la pregunta es: ¿cómo vamos nosotros a impresionar a Dios? ¿Cómo vamos a poder ponernos a cuentas con Él? Y aquí estos versículos nos dicen que no son los sacrificios, ni aún ese sacrificio de hijos mayores para pagar por nuestros pecados. Mejor dicho, este escritor va bien lejos con lo que está aquí diciendo. Y después la respuesta es: que pueblo, no, por ahí no va la cosa. Lo que tienen que tener en cuenta es que el Señor nos dice, eso lo veíamos ayer,
que el Señor es el que manda qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los mandamientos. La ética cristiana no la inventa el humano, es algo que Dios pone sobre la mesa y nosotros tenemos que entenderla y abrazarla y con eso también llegar y hacer lo que es correcto. Es una vez entendido lo de Dios, entonces lo hacemos y eso es hacer lo correcto y le añade, ames la compasión y también camines humildemente con tu Dios. Y todo lo resume en la última frase diciendo, si son sabios, teman al Señor. Todo el temor de Dios se está prácticamente resumiendo aquí, pero no es la única, no son los únicos versículos que resumen el temor de Dios, eso lo vamos a estar también mirando así como vamos avanzando. Deuteronomio 10, 12 al 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ok, este versículo nos está hablando también del temor de Dios y en qué consiste el temor de Dios, pero añade una cosa muy interesante y es que hay unos resultados positivos. El que teme a Dios, como aquí está descrito en estos versículos, se va a prosperar. Y otra vez, la prosperidad aquí no tiene que ver solo con dinero, sino con un estar bien con Dios y poder tener gracia, victoria para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Una cita del Nuevo Testamento, Apocalipsis 14, 7, Apocalipsis 14, 7 dice, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Recuerden que nosotros hablábamos de la ética que tiene un resultado porque nos lleva a algo y entonces aquí el temor nos lleva a darle gloria a Dios. De hecho, vivir en el temor a Dios es darle gloria a Dios. No es solamente levantar las manos y decir gloria, 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 sino es vivir según los parámetros o los elementos que constituyen el temor de Dios. Y una cita más, otra vez, yo la repito, pero es que hay que verlas porque hay gente que cuando oyen temor a Dios dicen eso no es algo que quieren oír, muchos no predican acerca de eso, a algunos le rebajan la intensidad de lo que esto significa para no asustar a nadie y a veces no nos damos cuenta que este es un tema que va desde las primeras páginas de la Biblia hasta en el libro de Apocalipsis. Es como un hilo rojo a través de toda la Biblia. Aquí es Eclesiastés 12, 13 al 14 dice, mi conclusión final es la siguiente. Después de haber probado todo, el escritor de Eclesiastés dice, la conclusión final, porque todo lo otro me lleva a un vacío, concluye cada vez con vanidad de vanidades, no sirve para nada, no me llena, no me da los resultados esperados, no me pone a cuentas con Dios, eso no me sirve en la vida. Pero llega aquí al final y dice, teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos, es un llamado a todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Si nosotros vivimos en el temor de Dios, no tenemos que temer el juicio, pero si no vivimos de acuerdo al temor de Dios,
Entonces, el temor, el miedo, el susto, el terror, y y vamos a ver eso en un ratico, porque hasta allá va ese temor, eh, nos, eh, nos llama o nos está empujando a poner orden en nuestra vida, y si le obedecemos, no hay que entonces temer el juicio de Dios, porque estaremos bien con Él. Ahora, en el Nuevo Testamento hay citas que me llamaron en este estudio la atención. Uno está en Hechos 2:43. Y en Hechos 2:43. Recordemos que el capítulo 2 de Hechos es aquel capítulo donde comienza la iglesia cristiana. El Espíritu Santo es derramado, Jesús el crucificado y resucitado es predicado por el apóstol Pedro, pero el Padre en todo ese capítulo también juega un papel. Él es el que envió a Jesús, Él es el que dio el Espíritu a Jesús para que Él lo diera a nosotros. Entonces, la Trinidad en el capítulo 2 está en una dinámica muy linda, obrando y bendiciendo a aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios y les siguen de todo corazón. Este comienzo y esta dinámica que ocurrió aquí en el libro de los Hechos lleva a un resultado, y ese lo encontramos en Hechos 2:42. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y la oración, pero tenemos que cuidarnos y no parar ahí, porque el versículo 43 dice algo que debemos poner también mucho cuidado a eso, y es que dice 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Interesante que ese inicio, después del derramamiento del Espíritu Santo, después de que Cristo crucificado y resucitado fue predicado y también recibido por la gente, se dejó bautizar, recibieron el Espíritu Santo y se arma una congregación con unas ciertas dinámicas que ayudan a que la iglesia siga creciendo espiritualmente, pero también numéricamente. Y entre esos detalles que ellos están haciendo para mantenerse firmes y seguir creciendo, seguir avanzando como cristianos, hay el versículo 43 y dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Hoy estamos esperando milagros sin temer a Dios. ¡Qué peligro! Porque podrían haber otros milagros que no vienen de la fuente correcta. Entonces, todo comienza en el temor de Dios. El temor de Dios es parte de una iglesia en movimiento. Ahora, si seguimos hacia el capítulo 5 de Hechos, versículos 11 al 16, leemos aquella historia de Ananías y Zafira, Hechos 5, 11 al 16. Y ustedes recordarán que esta pareja hizo una promesa que iban a dar todo de lo que vendían o de lo que hacían de la venta de un terreno, pero finalmente ellos solo dieron parte y mintieron diciendo que era todo y no era la verdad. Esa mentira les costó la vida y murieron ahí. ¿Qué culto habrá sido ese cuando alguien aparece y muere por mentiroso? ¿Ok? Y entonces muere esta pareja y dice versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Y sigue diciendo aquí la Biblia, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón.
pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que, pues, al pasar Pedro o los apóstoles, ellos fueran sanos. Pero algo que quiero que nosotros veamos aquí es que ocurre algo bien trágico, una pareja que miente, peca, y Dios interviene de una manera muy, pero muy drástica, y eso genera temor en la gente. Pero muchas veces el temor o miedo que a veces tenemos de la oscuridad o de una araña o yo no sé qué otras cosas, nos paralizan, pero este temor, el temor de Dios no paralizó a la iglesia, sino la activó. De hecho, los apóstoles realizaban muchos prodigios y se añadían a la iglesia aquellos que habían de ser salvos y el número crecía. El temor de Dios no es un temor que restringe, sino que nos libera. De hecho, el temor de Dios echa fuera el temor humano y todos los otros temores. Si tenemos tiempo hoy, vamos a leer esa cita también, pero es bueno que nosotros cuando leamos la Biblia notemos que el temor de Dios es un elemento clave en todo esto que tiene que ver con la ética cristiana, con el comportamiento de acuerdo a las expectativas de Dios. Así que, viendo rápidamente en la Biblia lo que aquí se nos enseña acerca del temor de Dios, podemos decir que el temor de Dios es el fundamento para una vida transformada y en transformación y un asunto central en el discipulado cristiano. Miremos unas citas bíblicas, porque yo sí me voy a dedicar a leer Biblia hoy, porque yo creo que a veces solo con la Biblia podemos ser convencidos. Mire 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ve? La santificación, el crecimiento espiritual nace en este temor a Dios, no es los trucos o aunque las disciplinas son importantes, y las predicamos y las seguiremos predicando. Es muy importante eso, pero todo tiene que salir de una actitud del corazón y de que teme a Dios, que pone a Dios por encima de todo. Él es el que manda, Él es el santo y Él es el que dicta cómo nosotros nos debemos comportar. Y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2:12 dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¡Ja! Esto me parece muy interesante. A veces hay gente que se porta bien cuando ve a un policía. Pero ¿qué si el policía no está? Entonces sí se pasan la luz en rojo o hacen algo indebido. Pero ¿no les pasa igual a nosotros los creyentes? Ahí está alguien y entonces nos portamos como bien y llegamos encorbatados el domingo y somos santos. Pero les digo una cosa, Dios también ve y está presente cuando nadie nos ve. Y ahí es cuando debemos ocuparnos en nuestra salvación, o en otras palabras, exponerla, vivirla en el diario vivir,
porque Dios está presente y por eso es que nosotros nos ocupamos de nuestra salvación y esto no es que hacemos algo para ser salvos, sino como gente salva que teme al Señor, vive de una vida que marca la diferencia, que es diferente y entonces va a ver cómo su vida va a ir creciendo más y más. Entonces, definamos lo que es el temor de Dios. En el comentario de Leadership Ministries Worldwide, un comentario que también está en español, en el comentario, la primer carta de Pedro a Dios, no es la primera carta, sino de Pedro, se observa que la mayoría de las personas no les gusta hablar sobre el temer a Dios porque se piensa que es psicológicamente insano y emocionalmente perturbador, causando problemas emocionales. Qué chiste tan cruel. No han estudiado lo que es el temor de Dios. Y ese temor de Dios es el que me ayuda a mí a vivir una vida diferente. El temor de Dios me frena en cuanto a abortar o me frena a hacer lo indebido porque sé Dios está presente, Él es santo y Él va a pedir cuentas y eso me ayuda a mí a vivir una vida que marca la diferencia. Si la vivo así como Dios manda, entonces mi vida va a prosperar. Yo voy a darle gloria a Dios y la paz de Cristo en mí va a estar creciendo más. El temor de Dios no es algo que psicológicamente es insano o que emocionalmente me va a perturbar. Todo lo contrario. La Escritura proclama que el hombre debe temer a Dios para no estar condenado para siempre. Por lo tanto, los problemas psicológicos y emocionales del hombre no son causados por el verdadero temor de Dios, sino por otros problemas. Aquí una referencia de Thomas Schirmacher, aquel teólogo alemán. Él dice que el temor de Dios se entiende como un principio fundamental en la vida, en el ministerio y en la ética cristiana. Afecta la relación con Dios y con los demás, así como las decisiones y acciones de los creyentes. Bueno, entonces, ¿qué es temor de Dios o temor a Dios? Temor de Dios o temor a Dios, esto se intercambia en la Biblia y significa lo mismo. Hay dos palabras que hay que aclarar. Una está en el Antiguo Testamento, que es yaré, y que significa temer. También habla de que es un temor reverente, pero también habla de que es una reacción psicológica que llamamos temor, como lo que experimentaron Adán y Eva en el jardín Edén. Allí en capítulo 3, Génesis 3, versículo 10, dice, y a él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo, yaré, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando no estamos bien con Dios, vamos a estar temiendo a Dios porque pues estamos mal. Ahí sí entra un pánico. Se usa para hablar del temor que alguien le tiene a una persona o cosa, pero también en el caso de una persona de alto rango, se habla de que uno teme a alguien, uno lo respeta. Yo tengo que siempre recordar a mi padre en esto y le doy gracias a él. Yo temía a mi padre, pero mi viejo, yo lo amaba. Yo lo amaba, era mi viejo. Él trabajó duro junto con mi madre y nos levantaron, nos dieron lo mejor para que creciéramos y aprendiéramos en un colegio y pudiésemos tener todo lo necesario para poder tener éxito en la vida. Pero algo que sí yo temía de mi padre era que ese hombre se daba cuenta cuando yo hacía lo que no debía hacer. Cuando él decía esto no lo haga y yo lo hacía, eso me costaba.
y me acariciaba esa parte de allá atrás, un poquito fuerte, pero yo digo que gracias a eso, eso me salvó de unas decisiones que hubieran dañado mi vida cuando ya estaba en la adolescencia. Tuve roces con algunos que ya estaban ensayando droga, pero por temor a mi padre, yo no probé esas cosas, porque yo sabía, mi padre lo sabe, y yo voy a experimentar consecuencias, y esas consecuencias yo no las quería. Ahora, algunos explicarán eso y lo interpretarán de yo no sé qué manera, pero hoy, viejo yo, entonces puedo decir, gracias a mi viejo, gracias a mi padre, porque él sí tomaba en serio ese tema y no permitía que ocurrieran cosas en mi vida. Yo lo temía. Eso es Yaré. Recuerdo una aquí como anécdota. Una vez le mentí y entonces, wow, yo dije, esto no lo debe saber él y le mentí. Él de alguna manera se dio cuenta que algo no estaba bien y le mentí. Él supo que estaba mintiendo y yo tuve que escribir 200 veces, nunca lo voy a olvidar, 200 veces, a mi padre no se le miente, a mi padre no se le miente. Lo escribí con tinta roja porque no encontré otro esfero en ese momento y a veces era mi, quería escribirlo rápido, pero no funcionaba. Lo único que yo sé es, al final de eso, yo sabía, a mi padre no se le miente. Eso era un temor a una persona y me hizo bien, me protegió de muchas otras cosas malas en la vida. Parecido es con el temor de Dios. Hey, Dios es amor, pero también es santo. Dios también es aquel que es juez y nosotros tenemos que recordar que Él es juez justo y tiene reglas que quiere que nosotros las tengamos en cuenta porque son reglas de vida, no de muerte. Y si no vivimos de acuerdo a esas reglas, pues las consecuencias van a ocurrir y eso es triste. Entonces, el temor nos protege también de decisiones malas. En la palabra en el Nuevo Testamento es phobeo en griego y significa tener miedo. De esa palabra tenemos hoy en día en español la expresión fobia y significa temer, también reverenciar, pero reverenciar es algo que le quita a veces como el ímpetu de lo que significa fobeo. En Marcos capítulo 6, versículo 20 dice, porque Herodes temía a Juan, fobeo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Temía a Juan, ¿por qué? Porque sabía que ese hombre era justo y santo y si le hacía daño a él, pues eso podría tener repercusiones sobre él. Esa es la palabra fobeo aquí. Otra es Efesios 5:33, dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer fobeo a su marido. Ahora mis mujeres me van a apedrear, pero esa es la palabra que está ahí. Las mujeres temen a su esposo en el sentido de que no van a hacerle daño porque eso les conviene, eso es bueno para ellas. Ahora, a los hombres hay que hablarles otras cositas para que traten bien a su mujer, pero no estamos en una conferencia de matrimonio aquí. Este temor se menciona como una característica de la relación con Dios y por eso nosotros vamos a encontrar temor de Dios a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Así que quien cree en Dios, creador del cielo y de la tierra, y sigue a Jesucristo, vive en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, su relación con Dios está en cuestión.
Algunos elementos que componen el temor de Dios, posiblemente esto nos ayude a clarificar algunas cosas. El temor de Dios es uno de los temas más ricos y profundos de la Biblia y lamentablemente uno de los más malentendidos. Bíblicamente, el temor de Dios no es un miedo esclavizante, sino un respeto y una reverencia profunda que transforma la vida, los valores, la cosmovisión y las decisiones. Todo un tema de ética. Es un temor santo que honra, que ama, que obedece y confía en Dios. Ahora, algunos elementos. Temer a Dios es reconocer primero que todo y ante todo y sobre todo que Él es santo, justo, soberano, trascendente, misericordioso. En Apocalipsis 15:4 dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es justo, Él es juez, Él es el perfecto. El líder que teme a Dios se familiariza de forma liviana con su presencia. Su relación va a estar caracterizada por un respeto profundo y un, oh Dios poderoso, y sabe que ante Él uno no puede vivir como se le da la gana, no es un Papá Noel, no es un payaso, Él es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Segundo, el temor de Dios lleva a una vida de obediencia práctica y constante a sus mandamientos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mire aquí otra vez. ¿Quiere usted días prolongados? Entonces tema al Señor. ¿Cómo? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que Dios nos ha mandado, y también pues anime a sus hijos a seguir ese camino. Entonces el temor de Dios lleva a una vida de obediencia práctica y constante a sus mandamientos. Y ahora viene algo muy interesante, y esto sí fue de Wolfhard Margis, aquel doctor que nos enseñó en el Instituto Bíblico acerca del temor de Dios, y fue cuando yo escuché por primera vez un estudio del temor de Dios. Y es que el temor de Dios tiene un aspecto muy interesante, es que odia el pecado. Temer a Dios implica rechazar y aborrecer el mal porque es incompatible con el carácter de Dios. Voy a leer algunas citas. La primera está en Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. El temor del Señor es, matemáticos, aquí viene la ecuación. El temor de Dios es igual a ¿qué? Aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mire, el temor de Dios tiene estos elementos que aborrece el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Todo eso lo aborrece el temor del Señor. En otras palabras, el que aborrece el mal está mostrando que teme a Dios. El que odia el orgullo y se humilla y sirve está mostrando que teme a Dios. El que evita el mal camino, de acuerdo a lo que Dios propone, que es mal camino, y también cuál es el buen camino a seguir. Cuando uno sigue ese camino, uno muestra de que uno teme a Dios. El uso de la boca perversa, yo aborrezco. También cómo nosotros hablamos. Y
de otros, de Dios, de las cosas. Eso revela si tememos a Dios o no. En Proverbios 16:6, Proverbios 16:6, hay otra cita muy interesante relacionada con este tema: con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Ve usted acá que el temor de Dios es un motor eh, que nos lleva a dejar el mal a un lado y buscar a Dios. Otra cita está en Salmo 34:11-14. Es que solamente leyendo esas citas, yo sé, siempre en mis apuntes hay un montón de citas, pero yo les puedo decir hoy una cosa, que de todas esas citas yo las he leído, las he meditado y las he estudiado, y primero yo trato ¿cómo se dice?, beneficiarme de esas citas. Así que yo simplemente estoy compartiendo con ustedes algunas citas que de verdad me han tocado. Aquí el Salmo 34:11-14 dice: vengan hijos, escúchenme, les enseñaré ¿qué? El temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Oh, sí, yo quiero, Señor. Ok, el Señor dice, tema al Señor. Bueno, ¿qué significa eso? Versículo 13, guarda tu lengua del mal, otra vez la lengua, y tus labios de hablar engaño. Versículo 14, apártate del mal, otra vez el mal camino. Aquí hay algo muy interesante, se le añade, haz el bien. Temer a Dios no es solamente dejar de hacer cosas, sino también es un llamado a hacer lo que es bien delante de Dios. Es proactivo. Y dice después en ese versículo, busca la paz y síguela. Y es la paz con Dios, es la paz con el prójimo. Aquí uno puede incluir todo el tema del perdón, perdonar, vivir en paz, porque en mi relación, ¿dónde comienzo yo a buscar la paz? Primeramente en mis relaciones con el prójimo. Y si yo temo a Dios, yo voy a ver que en cuanto a mí se trata, voy a buscar la paz y voy a perdonar, voy a pedir perdón si es que he ofendido. Entonces voy a seguirla. Eso quiere decir, la voy a perseguir. Eso es algo activo. Yo voy detrás de eso. No quiero que me falte. Entonces, aquí vemos que el temor de Dios es odiar el mal o el pecado. Con el pecado no se negocia. Este se confronta y se abandona, se pide perdón, se vuelve a Dios y podemos seguir en paz con Dios. Ahora, otro elemento del temor de Dios es la humildad de corazón. Quien teme a Dios no se exalta a sí mismo, sino que reconoce su dependencia total de Dios. Proverbios capítulo 15:33 dice: el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. El temor del Señor es servir, es no exaltarse, sino es ser humilde delante de Dios y también servirle a otro. En el Salmo 138:6 también se confirma esto: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Vemos que el que teme a Dios también experimenta la cercanía de Dios de una manera especial. Otro elemento es la confianza en el carácter, en el carácter de Dios. El temor de Dios incluye una confianza reverente en su bondad, fidelidad y misericordia. Salmo 147, versículo 11. El Señor favorece a los que le temen. Estimados, no sé cómo lo ven ustedes, pero estos versículos son tan tremendos.
dicen todo. Esto está más claro, no canta el gallo. Aquí dice, el Señor favorece a los que le temen. Aquí no hay que hacer un truco especial, no hay que traerle una ofrenda para imprimir, para impresionarlo. Yo le digo que usted no puede comprar el favor de Dios y usted no puede experimentar su favor de una manera especial si no teme a Dios. Tema a Dios, esa es la respuesta. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Proverbios 14:26. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Proverbios 14:26. Esto es, mire, el que vive en el temor del Señor, hay una confianza en el Señor. Yo no tengo que temerle, yo sé, Él está conmigo, Él me va a ayudar, va a encontrarse conmigo en misericordia. El favor de Dios me está acompañando en mis trabajos, en mis estudios, en mi familia, y a los hijos dará refugio. Ustedes seguramente se dan ya cuenta por qué este maestro allá en el Instituto Bíblico enseñaba que el temor de Dios es una guía para la consejería. Cuando no estamos bien en algún punto, en alguno de esos elementos que componen el temor de Dios, estamos teniendo un déficit, un vacío o estamos totalmente mal y tenemos que corregir eso y entonces vamos a ver cómo nuestras situaciones en la vida van a empezar a ponerse en orden. Otro elemento, tengo más, es que los quiero bombardear con esto para que ustedes vean, el temor de Dios es un punto clave en nuestro comportamiento y en nuestra relación con Dios. El temor de Dios promueve la adoración auténtica. Temer a Dios es adorarlo con sinceridad, sin hipocresía, en espíritu y en verdad. En Salmo 2:11 dice, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Uno diría que, ¿qué? ¿Temblor? Cuando yo tengo temor, no puedo tener alegría, pero el temor de Dios sí lleva a la alegría y sí lleva a la reverencia, a la adoración. Yo veo a Dios en su santidad y digo, a ti, Señor, toda la gloria, la honra y el poder. Y en su presencia yo voy a experimentar paz y entonces no voy a tener que lidiar con esos miedos, hasta miedos, por ejemplo, de qué dirá la gente de mí, ¿no es cierto? O esa araña que pasa por ahí. No, vamos a decir, Dios es el que está en control y por encima de todo y a Él lo reverencio. Conciencia viva de su presencia es otro elemento del temor de Dios. El que teme a Dios vive con una percepción constante de que Dios ve, que Dios oye y está presente en cada momento. Salmo 16, versículo 8. Salmo 16:8 dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. En el Salmo 33:18, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Aleluya. Esta palabra no la podemos cambiar y si hay una Biblia que cambia esta palabra de temor, entonces yo digo, esa yo no la quiero leer. Yo quiero escuchar temor porque tiene unas connotaciones muy importantes para mi vida y de cómo yo voy a vivirla y me voy a comportar, decidir, pero también porque el temor a Dios es motivación para seguirle a Él con toda la dedicación posible.
Y finalmente, el último punto aquí es deseo de agradar a Dios en todo. El temor del Señor es un sinónimo de la fe que Dios lleva a vivir de tal manera que complace pues a Dios en lo íntimo y lo público. Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si ustedes se dan cuenta, otra vez aquí hay elementos del temor de Dios, como ya los vimos en Proverbios 8 y también en el Salmo 34. En Hebreos 11, algunos dirán, ¿y qué del Nuevo Testamento? Bueno, aunque aquí está hablando de alguien del Antiguo Testamento, pero eso no importa. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. El temor de Dios hizo que Noé fuera obediente, preparara el arca y eso terminó como resultado la salvación de su casa y el otro mundo fue condenado, él fue salvo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, uno a veces se pregunta, bueno, ¿cómo lo puedo decir que es sin tener que perder un montón de palabras y tratar de explicarlo como yo hoy lo estoy tratando de explicar? Y hay momentos para eso. Pero John Bevere define en su libro grandioso el temor de Dios de una manera muy, pero muy sencilla y me gusta mucho. Él dice que temer a Dios no es tener miedo de Dios, pero sí es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta esa definición para aquel que quiere rápido una definición. Yo uso muchas veces esta definición, decir, pues temer a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y yo creo que con esa definición estamos por buen camino. Aguántenme todavía un ratico hoy. Quiero ir a un segundo punto. eh, eh, y, y- y, bueno, lo hemos tratado este punto de una u otra manera en estos días, pero hay que insistir en esto. El temor de Dios está basado en el carácter de Dios y revela cuál es nuestra teología. Entonces, el punto 2, el temor de Dios está basado en el carácter de Dios, revela cuál es nuestra y revela cuál es nuestra teología. Entonces, como podemos ver, temer a Dios está directamente relacionado con los mandamientos de Dios y con su carácter y nuestra respuesta a ellos. Mire, el temor, ¿cómo podemos nosotros generar temor de Dios en nosotros? Tenemos que conocer a Dios. Si yo conozco a Dios, sé quién es Él, santo, justo, el perfecto, el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, entonces yo voy a aprender a temer a Dios. Por eso Pablo en Efesios hablaba de o oraba por los de Éfeso y yo creo que esa oración nosotros la debemos estar orando por la iglesia y por nosotros mismos, que podamos crecer en el conocimiento de Dios, porque entre más conozcamos quién es Dios, más lo vamos a temer y nuestra vida va a experimentar una transformación profunda. El temor de Dios impulsa al creyente a amar a Dios sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, con toda la mente
y también con todas las emociones. El temor de Dios, como lo presenta Pedro en su primer carta, entiende que Dios es juez y que le debemos rendir cuentas a Él. Voy a leer aquí capítulo 1 de Primera de Pedro 17 al 21. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Y así invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Si me dicen que la palabra, que ese concepto no aparece en el Nuevo Testamento y que Dios del Nuevo Testamento es diferente que el Dios del Antiguo Testamento, estos versículos comprueban todo lo contrario. Es el mismo Dios, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y el del Antiguo había que temer y el del Nuevo hay que temer también. Solo que en el Nuevo nosotros vemos cómo Él provee aquello que nos salva de la eterna perdición si nos acercamos a Él, pedimos perdón, nos arrepentimos, volvemos a Él y nos dejamos bautizar para recibir el Espíritu Santo. Entonces, el temor de Dios está basado en el conocimiento de quién es Dios. Por eso tenemos que entender quién es Dios. Y yo no voy a entrar en esta sesión en todo lo que esto implica, quién es Dios que nos motiva a temerle para vivir una vida que marca la diferencia y que lo glorifica y que nos impulsa pues a vivir de una manera totalmente diferente. Yo voy a hacer un salto pequeño aquí a un punto, con ese quiero yo terminar. Eh, Ajá. Tengo notas para mucho tiempo. Entonces, yo estoy buscando una cita aquí rápidamente y es la que está en Génesis capítulo 22, 12. Y esta tiene que ver con Abraham, este hombre que llegó y, bueno, esperó mucho tiempo por las promesas de Dios para que esta promesa fuera hecha una realidad en su vida. Recuerdan que Dios le dijo, ustedes serán padres y cada día eran más viejos y humanamente cada vez menos posibilidad de que ellos fueran padres. Finalmente, ellos sí ven la promesa hecha una realidad y tienen al hijo de la promesa. Pero en el transcurso del tiempo, tenían a este hijo Isaac, adolescente. Dios viene y le dice a Abraham, Abraham, yo quiero que me sacrifiques a tu hijo. Ahora, cuando hablamos de Abraham, hablamos de este hombre de fe, pero también hablamos de ese hombre de adoración, porque si leemos la historia de Abraham en la Biblia, vamos a encontrar que él, donde sea que tenía un encuentro con Dios, armaba un altar, ¿cierto? Él era no solamente era un hombre de fe, él era un adorador también. Pero hay otro elemento, aquí hay una trilogía, ¿cómo se dice? Una cosa tripartita, y es que no solamente tenía fe en Dios, no solamente lo adoraba, sino que le daba todo, le obedecía hasta lo último. Y eso lo vemos aquí, cuando Dios le pide, hey, sacrifícame a tu hijo, y entonces va y organiza todo para llevar al hijo a esta montaña, arma el altar y el hijo naturalmente preocupado, y Señor, ¿y dónde está el becerro? El Señor va a proveer. Y entonces aquí está Abraham listo a ponerle el cuchillo, y todos los que tenemos hijos, uno dice, uy, ¿qué está haciendo este hombre? Y también, digamos, teológicamente uno dice, ¿cómo así que está sacrificando a su hijo? ¿No es cierto? Pero interesante lo que dice aquí, versículo 12 de capítulo Génesis 22. Y el ángel dijo, ese es el ángel, no un ángel, el ángel, eso hace referencia a Jesús, no extiendas tu mano contra el muchacho,
ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu Hijo, tu único. Esta expresión es muy interesante. No le dijo, ya sé que tú tienes fe, por eso no sacrifiques a tu hijo. No, no dice eso. Tampoco dice, bueno, Abraham, ya sé que tú quieres obedecerme, por eso no sacrifiques a tu hijo. No, aquí dice, ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. Propongo lo siguiente, que temer a Dios es no rehusarle a Dios lo que Él pide de nosotros. Y Él quiere que nosotros le demos toda nuestra vida como una acción de adoración. Si yo temo a Dios, significa, Señor, aquí estoy, todo para ti, para servirte, para adorarte, para vivir como tú mandas. Una pregunta ética, pero nace de mi relación con Dios, donde yo digo, Señor, yo no voy a rehusar nada. Lo que tú me pides, yo te lo voy a dar. Y eso no es, claro, tiene que ver con fe, tiene que ver con confianza en Dios. Él confiaba en Dios que le iba posiblemente a resucitar al hijo, que él iba a proveer, pero lo que es importante aquí es el corazón de Abraham. Después de tanta espera y tener al hijo ahí, decir, aleluya, al fin, Señor, cumpliste. Y el Señor dice, ahora dámelo. Y él dice, ok, Señor, yo te lo doy. Esto a mí personalmente me desafía, porque temer a Dios es no rehusarle nada a Él. Esa es la verdadera adoración. Yo sé que podemos expresar nuestros cánticos al Señor, que podemos expresar alabanzas al Señor, y eso es bien, la Biblia lo dice, nos invita a hacer eso, pero debajo de todo eso, o por encima, como sea que usted lo quiera ver, debe estar esto, Señor, yo no mantengo nada para mí, todo para ti, y eso solamente lo hace el temor a Dios. Y yo propongo que es importante que nosotros crezcamos en el temor de Dios, y eso solamente lo voy a poder hacer eh, conociendo más de Él. Y posiblemente aquí me repito, pero para conocerle hay que estudiar la Biblia. El verbo que se hizo carne es Jesús. Si yo quiero un encuentro con Jesús, tengo que estudiar el verbo, porque esa es la expresión viva de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo lo veo ahí, yo tengo un encuentro con Él que me va a estar cambiando y voy conociendo más de Él, y eso produce temor de Dios en mí, que otra vez me alienta a vivir de una manera diferente, y que a la par viene los beneficios que pues acompañan ese caminar de la mano de Dios. Así que vamos a crecer en el temor de Dios. Dios les bendiga y nos veremos en la próxima. Excelente, Pastor Pablo, muy bien. Una de las cosas que venía a mi mente es que es muy importante reconocer nuestro acercamiento a Dios y tiene que ver con la relación padre-hijo. Si yo no entiendo, yo puedo ser salvo, yo puedo ser creyente, yo puedo servirle, pero esa relación de paternidad de él conmigo cambia la vida, cómo me acerco a él, cómo me comporto, dónde veo cuáles son las realidades, dónde dejo la idolatría, porque Él es mi padre, hay una relación paternal. Y yo creo que necesitamos es crecer en esa revelación de la paternidad de Dios. Pastor Humberto. Bueno, gracias, Pablo. Es mucho, y muchas preguntas y muchas cosas que podemos hablar. Sin embargo, tres cositas nada más como observación y una pregunta. Una cosa muy importante es que en lo que hablabas de que no hay nada escondido de Dios, básicamente. Dios está en todo.
a veces pensamos que podemos esconder a Dios y insistimos muchas veces a hacer las cosas en secreto pensando que Dios no se da cuenta. Nos cuidamos más de otras personas que de Dios. Y Mm, la otra cosa, el aborrecer lo malo, el aborrecer lo que Dios dice, eso es muy importante. Y a mí eso es algo que resaltó, para mí, mm. en esta noche. Mi pregunta es, bueno, antes de la pregunta, lo último que dijiste. Una persona con la que me reunía semanalmente para estudiar, tenía una frase y la repetía constantemente, relacionado con lo que hablaste el último, y decía: "Abraham lo tenía todo, pero no poseía nada". Y es Ujú, lo que tú hablas de Abraham no se tomaba posesión de las cosas y se aferraba a ellas. Él lo tenía todo, pero no poseía, ujú, no ujú, poseía nada. Y ujú. creo, para mí eso es algo importante, Muy buen punto. muy relevante. La pregunta es, ¿por qué consideras que a veces o muchas veces pensamos que podemos hacer las cosas en secreto? Es una pregunta quizá muy obvia y que no tiene sentido en el aspecto de que, bueno, nadie hace eso. Yo creo que muchos lo hacemos. De tratamos de hacer las cosas en secreto pensando en que la gracia de Dios nos va a cubrir. Y Mm. estamos abusando de la gracia de Dios en ese aspecto. ¿Será eso o simplemente es el orgullo, la arrogancia, la altivez, el no reconocer lo que estamos haciendo, o pensando que podemos engañar a Dios? ¿Qué consideras que puede ser uno o varios de los factores del por qué hacemos estas cosas, aún como cristianos? Sí, muy, muy buena pregunta. Y yo creo que varios de esos Mm, elementos juegan a veces un papel. Una, comenzando con que no conocemos a Dios, ¿cierto? No sabemos quién es Él. Entonces lo tratamos y, no, y acomodamos, tenemos un ídolo, hemos hecho dioses a nuestra imagen. Queremos un Dios como Papá Noel, que no sea bravo. Y porque esa es una de las reacciones, no, pero el temor a Dios, y Dios es justo, y Dios es, no, que me va a pegar. Pues no, pero sí. Es que es amor, pero por el otro lado es santo. Y yo creo que hay también un falso entendimiento de la cruz de Cristo. Cuando uno ve la cruz de Cristo y uno de verdad la estudia, por eso yo digo, yo no sé por qué nosotros estamos sacando las cruces de la iglesia. Las sacamos de los colegios, ahora de la iglesia. Yo creo que necesitamos un símbolo que nos recuerda que mis pecados mandaron a Jesús a la cruz. Ahora, sabemos que Él no se quedó allá. Sabemos que Él fue sepultado y resucitó. Dios aceptó esa ofrenda, pero mi pecado lo puso a Él en la cruz. Entonces, si yo no tengo esa conciencia o no acepto esa verdad, ahora hago lo que se me da la gana y no temo, porque yo sí veo, wow, Dios de verdad es, wow, Él no puede vivir junto al pecado y no lo va a aceptar. En su presencia no lo hay. Él no es un alcahuetas. Él va a tratar con el pecado. Tarde o temprano eso se va a ver. Por el otro lado, la misma cruz nos muestra que Dios es amor. No nos deja a nosotros en la perdición, sino deja que su Hijo sea el sacrificio perfecto para mí. Entonces yo ahora veo el amor de Dios y ese es motor, me motiva a vivir de una manera diferente. Por eso yo digo, interesante que Pablo decía, mi tema es Cristo y este crucificado. Y yo no sé si a veces predicamos un Cristo no crucificado. ¿Cierto? Es un Papá Noel.
Y yo creo que eso hace que nosotros a veces ahora hacemos en lo escondido lo que se nos da la gana, porque creemos, ay, Él viene y otra vez me da las caricias, ¿no es cierto? Y sí, Él es amor, pero también es justo, Él es santo. Y eso es lo que yo digo, me debe motivar. Y es lo que falta muchas veces, una clara imagen de quién es Dios. Y eso me pone a mí nervioso hoy día, después de estudiar estos temas y también mucho acerca de la cruz de Cristo, que a veces nosotros no estamos haciendo un énfasis de esas cosas y entonces tenemos un cristianismo, bueno, no sé si es cristianismo, es que llega uno a esta altura de la vida y uno no sabe si esa gente todavía es cristiana porque se persigna. Y otra cosa que estaba hablando Inés en cuanto a que es cuando nosotros no tenemos esa identidad o sabemos quién es mi padre o que soy su hijo. Yo digo, y relacionado con lo que dices, yo digo que, pues cuando hablamos o yo hablo de discipulado, yo digo, discipulado es tomar mucho juntos café para poder hablar de Dios y de la vida y poder ayudarnos mutuamente a seguir a Dios. Por eso yo digo, es tiempo de mucho café con el otro y hablar acerca de Dios. Pero yo creo aquí también un punto, y es no es literal para tomarlo, pero la idea es tomar café con Dios, ¿cierto? Sentarme a sus pies para saber quién es Él. Y cuando tengo esos encuentros, escucho su palabra, entonces ahora, oye, no puedo ser el mismo, o es que soy tan duro. Entonces tenemos que tener cuidado en esa. Y claro, hay otra respuesta ahí, esa es otro tema, pero tiene que ver con esto eh, la parábola del sembrador, por ejemplo, eh, es tan interesante esta parábola y yo nunca la había visto así hasta que hace poco escuché una cosa y eso disparó algo en mí. Y es que cuando uno lee esa, uno dice, este es de corazón duro, este es de corazón así y este es de corazón así. Pero veamos una cosa, el sembrador sale a sembrar y siembra como loco, desperdiciando semilla. ¿Quién es el sembrador? Nuestro Padre, nuestro Dios. Él siembra su palabra, Él siembra su amor. Él es un Dios generoso, bueno. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces somos tierra pisada, a veces somos duros de corazón. Y eso lo vemos en el caso de Pedro. Ay, a veces Pedro tenía corazón duro, no le entraba lo que Jesús le decía. Y a veces él tenía otras preocupaciones y otros intereses que lo motivaron. Pero a veces, finalmente, él fue tierra también que recibió la palabra. Entonces, a veces yo veo que Dios sí es bueno. Él es un derrochador de su amor y de su palabra. La manera como nosotros respondemos a ese amor que Él está, pues, poniendo a disposición de todo el mundo, es la diferencia. No es Dios el problema, es cómo respondemos nosotros a su amor y a su santidad. Excelente. Y aparte de lo que dice el pastor Humberto, me parece muy, muy interesante, es que no solo nos escondemos, a veces nos volvemos cínicos y creemos, ah, no, Dios conoce mi corazón. Y yo siempre pienso, si Dios conoce mi corazón, perverso y engañoso. Yo realmente no conozco mi corazón. Dios conoce mi corazón. No, pero nosotros lo hablamos con cierto cinismo, que Dios sabe que mi corazón es bueno, lo que hay en mi corazón. También decimos frases como, Dios me entiende, Dios sabe, y no me juzgues. Y cuando hablamos en esos términos, a veces pienso que estamos bajando a Dios, humanizando a Dios, haciéndolo a nuestra imagen. Y Dios no está a nuestra imagen, no está hecho a nuestra imagen ni nuestra semejanza. Estamos nosotros a su imagen y semejanza. Y me recuerda la historia de Aarón cuando hizo el becerro de oro y luego vengan y adoren a Jehová su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Y uno dice, ¿qué le pasó a Aarón? Y pone a Dios en la imagen de un animal, de una criatura que no tiene vida siquiera. Entonces,
a veces nosotros entramos en esa idolatría y creamos ese Dios para nosotros que es a nuestra imagen, a nuestra semejanza y a nuestro acomodo. Y creemos que porque Dios no nos juzga al momento, no nos trata al momento, como en el caso de Ananías y Zafira, entonces podemos hacer lo que se nos da la gana. Y eso es lo que está pensando el mundo, es lo que piensa la gente en la iglesia. Pero yo le digo, Jesús viene otra vez. La gente dice, bueno, ¿y dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Será que podemos confiar en Él? Entonces pensamos, no, mire, y si Él viene y nos va a juzgar, ¿será que eso es verdad? Oye, es verdad. Hay suficiente, mire, el diluvio no ocurrió en el momento que Dios dijo los voy a destruir. Tuvieron chance durante toda la construcción de esa arca para poder arrepentirse y se burlaban de Noé. Entonces, todos esos ejemplos de juicio en el Antiguo Testamento, el mismo Faraón tenía chance de arrepentirse. Cada una de esas plagas, aunque también era una plaga para recordarle a Israel que solo hay un Dios y los dioses que también estaban ya adorando en Egipto no eran los dioses, para el faraón era también un llamado a arrepentirse. Hubo egipcios que creyeron en Dios y también untaron sus postes con sangre y salieron de Egipto. Entonces, Dios es muy paciente, pero que llega, llega. Y yo digo, wow, Él cumple su palabra y yo quiero estar en el lado correcto. Y también cuando hablas de conocer a Dios, el poder entender cuáles son sus atributos, ¿no? Yo creo que nos hace falta de conocer a Dios en sus atributos, porque cuando nosotros lo cambiamos a nuestra imagen, nosotros no tenemos esos atributos, o sea, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la soberanía, la eternidad de Dios, o sea, eso no lo tenemos. Él comparte otros con nosotros. Si miramos a Dios en sus atributos, yo creo que ahí ya empieza un temor de Dios diferente. Ahí cambia la cosa. Y yo creo que es porque miramos a Dios en los atributos compartidos, el amor, la misericordia, la compasión, y lo humanizamos en un amor humanizado, en una misericordia humanizada, pero no es el amor divino ni la misericordia divina. Entonces, ahí hay un cambio bien grande. Total. Es un Dios a nuestra imagen, lo acomodamos y lo hacemos como a nosotros nos conviene, pero eso es idolatría pura y Dios no se deja acomodar a nuestra imagen. Él es Dios y listo, no es Él sometiéndose a nosotros, Él no es el copiloto, Él es el jefe, el Señor, el Todopoderoso. Y aquí eso cambiaría nuestras prédicas si tenemos eso en cuenta. Amén. Yo creo que un cierre muy, muy hermoso para estas 3 sesiones, estas 3 clases. Gracias, Pastor Pablo. Y yo creo que en este cierre le voy a pedir al Pastor Humberto, ¿por qué no oramos? Y oramos por cada uno de estos oyentes y que el Señor sea trayendo convicción de quién es nuestro verdadero Dios y que podamos crecer en el temor de Dios. Venimos a ti reconociendo que tú eres la verdad, que tú eres fiel, que tú eres justo y que no hay nada, Señor, que hagamos que podamos esconder de ti. Pablo dijo, no os engañéis que Dios no puede ser burlado. Señor, ayúdanos a estar conscientes de tu presencia en todo momento, aun cuando pensamos que no estás, sabemos que tú estás. Oh, sí, Señor. Y queremos, Señor, aprender y conocerte y caminar de acuerdo al temor de Dios, no como un pánico desesperado, pero sí como un respeto, una reverencia y un temor que aún en los evangelios habla, dice, debemos temer a aquel que puede enviar nuestras almas al infierno. Y a veces tememos a otras personas o tememos al enemigo, al diablo.
cuando realmente ese temor no debe existir. Pero todo tipo de temor que tú nos enseñas en tu palabra, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos, Señor, a caminar y a vivir en tu presencia, y que tú nos ayudes a ir creciendo, ir madurando en estas áreas de nuestras vidas, con el solo propósito, Señor, de glorificarte a través de nuestras vidas, de cómo vivimos. Y cómo vivimos no solamente como seguir unas reglas, sino cómo vivimos porque te amamos y obedecemos tu palabra. Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, hay tanta necesidad en cada uno de nosotros, y podemos orar toda la noche pidiendo tu sabiduría y hablando de las cosas que necesitamos aprender. Pero queremos que tu Santo Espíritu sea el que nos guía, el que nos hable y nos vaya enseñando paso a paso lo que tú quieres, Señor, que aprendamos, y la forma de vivir ante ti. Bendice a cada uno de los oyentes, y que tu palabra, Señor, como dice en Isaías, así como la lluvia cae y da su fruto en la tierra, así tu palabra, dice, no volverá a ti vacía. Que tu palabra que ha caído en mi vida no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual la has enviado, y que eso sea para cada uno de nosotros los oyentes en esta noche. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Amén, y los esperamos en la próxima sesión, en la clase 4 de Introducción a la Ética Cristiana. También les recomiendo, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, póngale un me gusta, comparta con otros y propaguemos estos mensajes por toda Latinoamérica. Y también a aquellos que hacen sus donaciones, muchas gracias. Y a los que todavía no, les animamos que vayan a nuestra página web, hagan sus donaciones, apóyennos con lo que ustedes quieran y sigamos juntos alcanzando a todo el mundo con sana doctrina, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Que el Señor les bendiga.